La democracia se fortalece cuando la justicia llega a todos. Tenemos que hablar de justicia. Es un espacio destinado a fortalecer a la ciudadanía en un lenguaje simple, porque una justicia oportuna, confiable y eficiente se construye de derechos y deberes. Tenemos que hablar de justicia. Un espacio realizado por el Poder Judicial al servicio de todas las personas y la carrera de periodismo de la Universidad Finisterra. Bienvenidos a este capítulo de Tenemos que hablar de justicia, en el que estaremos precisamente hablando de justicia con el ministro de la Corte Suprema, Jorge Dam, a quien de inmediato saludo y agradezco por ser parte de este programa. Ministro, gracias por estar con nosotros. Para mí es un gusto asistir a este programa de difusión y también es muy bueno poder transmitir algunas noticias que espero que a la gente le interese. Vamos a ir conociendo del trabajo del ministro Dam. Les cuento, ministro, abogado de la Universidad de Chile, hay que decirlo también institutano. Institutano, sí, institutano. Bueno, y además con una trayectoria importante dentro del Poder Judicial, y por ahí quería iniciar la conversación, ministro, porque claro, en los tiempos que corren difícilmente la gente está más de 5 años o por lo general aspira a tener varias plazas laborales. Sin embargo, usted ha hecho toda su carrera dentro del Poder Judicial y quería partir precisamente por ese tema, la experiencia que ha tenido con más de 40 años dentro del Poder Judicial. ¿A qué obedece esta fidelidad, si pudiéramos denominarla de esta manera? ¿Y de qué manera usted ha visto generarse cambios al interior del Poder Judicial, siendo testigo, siendo parte importante del Poder Judicial? Mire, la permanencia dentro del Poder Judicial en general no es algo raro para nosotros los chilenos, porque en otros países es absolutamente diferente, por cuanto se sigue una verdadera carrera. Se empieza por los escalafones más bajos, se va adquiriendo experiencia, se va aprendiendo y luego se va accediendo a los cargos de ya más alta jerarquía. No es la forma nuestra la única. Recuerdo tiempo atrás una visita de unos jueces norteamericanos que de repente preguntaban: ¿y usted cuánto tiempo está acá en el Poder Judicial? 40 años. Nos miraban con una cara de ustedes son locos. ¿Por qué? Porque los norteamericanos entienden que el juez tiene que tener mucha experiencia. Fuera. Y luego ingresar. Luego ingresan al Poder Judicial y, ojo, ingresan ya viejos, o sea, ingresan a los 50 años. Usted ingresó joven, prácticamente. En cambio, nosotros tenemos una carrera que prácticamente se entra salido de la universidad o muy próximo a esa época. Entienden los norteamericanos que el juez debe ser primero fiscal, defensor, abogado particular, las distintas. Claro. Ahora, nosotros no, nosotros tenemos el concepto de juez de carrera que va adquiriendo experiencia al interior del Poder Judicial. Y en esta experiencia, como le preguntaba, ministro, si pudiera comentarle a los auditores, ¿cómo ha evidenciado usted los cambios que se han verificado al interior del Poder Judicial? ¿Cuáles cree usted que han sido los más relevantes en estas 4 décadas? Bueno, los cambios del Poder Judicial son gigantescos, porque el sistema antiguo ya no resistía más, y a partir del año 90 ya se toma bastante en serio el que había que hacer unas reformas importantes, y se parte por la reforma procesal penal, que fue la primera de ellas, y hoy día ya prácticamente están todas las especialidades con reforma, excepto civil, que se está en este momento tramitando. Los cambios fundamentales son no solamente los procedimientos y la forma de acoger las peticiones y resolver los conflictos de las personas, sino que también obedece fundamentalmente a una distinta postura del Poder Judicial en cuanto a la apertura, la relación con la comunidad, y en este momento... Eso sí que ha sido notorio, ¿cierto? Y en este momento con el tema de la transparencia y a ponerle todo tipo de obstáculos a la corrupción. Bueno, yo quería, a propósito de la corrupción, ya que usted lo acaba de señalar, invitarlo a conocer información relevante en esta materia, porque hace muy poco nada más, y a partir también de lo que ha sucedido en distintos juzgados, por el tema de denuncias e investigaciones en las que se han visto involucrados integrantes del Poder Judicial, se generó y se trabajó en materia de transparencia y probidad, y se generó este protocolo anticorrupción que queremos presentarle a nuestros auditores. Este es el informe de este protocolo anticorrupción con la periodista Camila Quirós. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, anunció una serie de medidas en materia de probidad y transparencia que serán implementadas en los tribunales y en la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Las acciones contemplan 3 ejes. Uno de ellos se enfoca en las audiencias públicas ante las Cortes de Apelaciones para el nombramiento de cargos, las que podrán ser realizadas en pleno o en comisión de 3 ministros. Otro se centra en la ampliación de los documentos públicos y, por último, la creación de una agenda pública para el presidente, los ministros, la Fiscalía y las secretarías de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, jueces y los distintos tribunales del país.
Este nuevo protocolo presentado por el Comité de Modernización busca fortalecer la manera en que la ciudadanía conoce las decisiones que adopta el Poder Judicial. El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, reconoce que estas medidas ayudan a aumentar la confianza y credibilidad del organismo público. De alguna manera, ¿no es cierto?, contribuyen a que el personal, todos los que aquí trabajamos, nos alineemos en una idea clara, ¿no es cierto?, y en una manera de trabajar. Y por otra parte es un respaldo para la ciudadanía porque sabe que existiendo estos protocolos pueden reclamar si no se cumplen y no se respetan. La idea es que en general tengamos las puertas abiertas, que la gente sepa lo que está ocurriendo dentro del Poder Judicial, que por lo tanto conozca todas las resoluciones, las que dictan los presidentes de corte, los jueces presidentes, las que se dictan en las causas, etcétera. Y que en general tengamos un tipo de actuación que sea absolutamente abierta. En la Corporación Administrativa también se establecerá una política de prevención de delitos de corrupción. Esta norma contará con un canal de denuncias, un manual de procedimientos, capacitación y difusión y asegura confidencialidad y reserva a los funcionarios para garantizar el anonimato. En ese sentido, el ministro Cisternas resalta la confidencialidad que entrega el proyecto para todos aquellos que vean irregularidades y deseen querellarse. Esta es una cuestión que tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo humano, con la reacción. Si yo voy a denunciar a alguien y ese alguien me tiene que calificar, lo más probable es que yo no lo denuncie. Porque también hay que proteger a los funcionarios de su honra, de su prestigio, ¿no? Algunos de estos preceptos ya han sido implementados por la Corte Suprema. Por lo tanto, lo que se dictaminó es extenderlas a todos los tribunales. Para ello, existe un plazo de 3 meses. Bueno, y en esta conversación con el ministro Jorge Dam, como señalábamos, con una trayectoria importante dentro del Poder Judicial, ¿cómo ve usted, qué opinión le merece este protocolo anticorrupción y cómo debiera entenderlo la ciudadanía? Bueno, el Poder Judicial se ha preocupado del tema de la corrupción siempre, no es algo nuevo. En tiempos bastante pasados teníamos todo un problema con los denominados actuarios. También se hablaba de mucha corrupción y también la existía, no lo vamos a negar. Pero se fueron adoptando las medidas necesarias a fin de evitar este flagelo y finalmente cuando ya se instaura la reforma procesal penal simplemente se elimina. En general podemos decir que tenemos una justicia proba. Obviamente que siempre puede que haya algunos casos, pero el Poder Judicial tiene una política que detectado un caso inmediatamente se interviene, se investiga. Si hay que sancionar, se lo hace. Si no, se toman las medidas correctivas para que esto no se produzca. Y, ojo, también se toman las medidas para no facilitar que esto se pueda producir. De tal modo que hay una preocupación constante de siempre. Particularmente ahora se han vinculado con otros programas como son todo el tema de la transparencia. Hoy día el Poder Judicial está muy preocupado de la transparencia que va íntimamente vinculado con la corrupción. Cuanto más transparente soy, menos corrupción tengo. De tal manera que se publican o se informan de todas las resoluciones, tanto de los tribunales, de las Cortes, de la propia Corte Suprema, del Pleno de la Corte Suprema, del Presidente de la Corte Suprema. Todo esto se publica y se da a conocer a toda la ciudadanía. Y al mismo tiempo, ya entrando más en la órbita privada de los jueces, en este momento estamos instaurando la obligatoriedad de llevar constancia, registro de todas las audiencias y de todas las conversaciones muy con personas muy similar a lo que ha sucedido en el Senado, ¿cierto? Con la denominada ley de lobby, que tiene que efectivamente quedar ahora, todo... En el Poder Judicial lobby no hay, no podemos decir que no hay claro, lobby, pero sí hay reuniones que se puede pedir, estas tienen que quedar necesariamente todas registradas, las que pueden ser registradas, porque a todo esto tenemos una prohibición, prohibición se puede decir, sí, de recibir personas en audiencias particulares para solicitar lo que sea, que se apure una causa, que haga un nombramiento, lo que fuere. Esas están estrictamente prohibidas. De tal manera que lo que registramos son aquellas que son terceros externos que vienen a la situación, se deja un registro. Ministro, quiero llevarlo también al tema de la sala en la que usted participa, la segunda sala, en donde se han conocido, por ejemplo, resoluciones en materia de derechos humanos. Y más allá de casos emblemáticos en materia de derechos humanos, que están
mayormente vinculados al periodo de la dictadura. Es importante señalar lo que ha sucedido también con las resoluciones en otro ámbito que también son derechos humanos. Hemos visto, por ejemplo, lo que ha sucedido cuando se han anulado, por ejemplo, condenas a imputados porque se ha cuestionado el procedimiento de las policías. Y cuesta para la ciudadanía entender que esa preocupación también es velar por un derecho humano. Sí, pero como es ese viejo refrán, primero retiraron a los comunistas, pero como yo no soy comunista no me preocupo. Después detuvieron a los sindicalistas, como yo no soy sindicalista no me preocupo. Después vinieron a detenerme a mí y era muy tarde. Sí. Entonces yo le deseo a todo el público que escucha este programa que jamás les corresponda a ellos. Es muy fácil después, con un resultado, justificar una detención. Pero la pregunta es, ¿cuántas detenciones o cuántos procedimientos incorrectos precedieron a esa detención? Y de repente uno se espanta porque las cifras son demasiado altas. De tal modo que una manera de garantizarle a toda la ciudadanía que sus derechos humanos serán respetados es haciendo cumplir con las reglas. Y las reglas no son tan complicadas, o sea, las reglas no están hechas para impedir que la policía pueda detener a un ladrón o a un delincuente, sino que están hechas para que si lo hace, lo haga acatando las mínimas normas de respeto a las personas. Bueno, pero sobre todo cuando se trata de temas de seguridad ciudadana y se dan casos como el que señalábamos recién de anular algunas condenas a imputados a quienes se señala como delincuentes, la ciudadanía tiende a decir, pero ¿cómo lo dejan en libertad? O se les tiende a acusar de garantistas. ¿Cómo se sobrevive entonces a ese cuestionamiento? Eso va a ser siempre, eso es inevitable, porque lo otro es justificar por el resultado. Entonces da lo mismo cómo es que yo atrape a cualquier persona. La puedo golpear, torturar, da lo mismo. El asunto es obtener un resultado. Pero el tema es, ¿y a cuántos tendré que torturar para llegar a un resultado? Hay que pensarlo. Seguramente no es muy atractivo. La ciudadanía efectivamente puede decir, oye, pero si lo pillaron con 1 kilo de cocaína, ¿cómo lo dejan libre? Bueno, haga el procedimiento que corresponde y va a ver que tiene resultado. Además, numéricamente hablando, el número de estas personas no es relevante. Lo que pasa es que periodísticamente... Al revés de la percepción que se tiene, ¿cierto? Claro, porque periodísticamente al periodista no le interesan los 100 casos correctos que se tramitaron, le interesa el uno que fue absolutamente distinto y que se tuvo un resultado que no era el esperado. Ministro, y en otro ámbito, claro, estamos con un ministro de la Corte Suprema en donde se ven fundamentalmente temas vinculados a cómo se aplica justicia, pero el trabajo de los ministros de la Corte Suprema tiene que abordar muchas materias distintas. Y en el caso suyo usted está muy involucrado en áreas como la sustentabilidad, como el área de innovación. De hecho, usted recientemente fue parte de una ceremonia en donde se suscribió el programa Estado Verde. Y uno se pregunta desde fuera, ¿qué vinculación tiene o por qué el Poder Judicial se preocupa de temas como sustentabilidad y qué características tiene el que el Poder Judicial sea parte de este programa verde? ¿Dónde se verifica, por ejemplo? Bueno, la sustentabilidad es inherente, volvemos a los derechos humanos, si usted quiere, es de sobrevivencia de la raza humana en este planeta Tierra. Si lo seguimos destruyendo, no sé qué es lo que va a quedar. De tal modo que el Poder Judicial no es ajeno a esta preocupación y por supuesto que participa en la medida de sus posibilidades en el mismo. Fundamentalmente tenemos proyectos, o sea, en este momento el Poder Judicial está renovando sus edificios, todas las construcciones y los tribunales a fin de que se adapten y funcionen lo más adecuado. No solamente al tema que se adapten a la accesibilidad que tienen que brindar, sino que también a estos temas de sustentabilidad. Además, entonces nos aprovechamos, ya que entonces se crean los accesos correctos para que las personas discapacitadas puedan libremente y fácilmente distribuirse por su interior, la iluminación es la adecuada. Además se colocan ahorros de energía. En el norte, por ejemplo, que la energía solar abunda, todos los techos, no todos, pero a medida que se van construyendo edificios, se van colocando celdas fotoeléctricas y de tal modo que el suministro prácticamente, casi en un 100% en algunos casos, es autogenerada por el sol, de tal modo que no dependemos de la compañía eléctrica. Así también hay otros edificios que son sustentables casi en su totalidad, se aprovechan de estas energías renovables, es todo un sistema para la evacuación de las aguas servidas y etcétera, de tal manera que son amigables con la naturaleza. Y hay un edificio que tiene un sello distintivo que es para el cual se ha otorgado en el sentido de que es totalmente... O sea, está certificado. Está certificado de que es un edificio
que es sustentable. ¿Y cuál es ese edificio, ministro? Eso está en el tribunal de... O sea, ese es el estándar que debiera comenzar a replicarse en los distintos tribunales del país, y tengo entendido también que hay un programa piloto sobre sustentabilidad ahí en la oficina de las oficinas de la Corporación Administrativa y también de los tribunales de familia aquí en Santiago, ministro. ¿Encontró el tribunal? ¿Cuál es? El tribunal al que yo me refería es un juzgado de familia que está en Yumbel. En Yumbel y en regiones. Muy bien. Es certificado. Y la sustentabilidad es que son proyectos más grandes. O sea, no solamente este es el más importante, pero al mismo tiempo tenemos todos proyectos para reciclar papel, todo para eliminar todo lo que es la basura computacional. Los computadores hoy día no se botan al tarro de basura, sino que se reciclan y se regalan a una escuela en esta oportunidad, etcétera. De tal manera que tenemos proyectos mucho más allá de los edificios, sino que también de toda nuestra operación diaria. Bueno, de hecho eso se puede verificar conociendo y bajando, por ejemplo, que está sujeto a que lo vea la población también, el reporte de sustentabilidad del Poder Judicial. Ahí está claro. como el detalle. Ministro Jorge Adame, usted también lidera y es parte del Comité de Innovación de la Corte Suprema. Y eso sí que es un tema relevante, sobre todo pensando en que cada vez la ciudadanía quiere justicia más rápida, más oportuna, y todo esto implica ir avanzando, sobre todo en el uso de nuevas tecnologías. Usted además siempre ha sido parte de esta dinámica y de esta preocupación por la modernización y la innovación. ¿Cuánto se camina en esa materia y cómo va cambiando la cultura del trabajador del Poder Judicial en esta materia? ¿Cuánto se va modernizando? ¿Cuánto se va apropiando de las estrategias de innovación? Pero es muchísimo, porque esta innovación ahora tiene más auge, pero el Poder Judicial ya había comenzado bastante tiempo atrás con lo mismo. Siempre estamos dando escasos recursos, de tal modo que los primeros proyectos parecían películas norteamericanas del Far West. Se llamaban Sin plata y sin ley. Yeah. ¿Cómo podemos mejorar el Poder Judicial? ¿Cómo lo sin modernizamos? Plata, sin porque plata, no tengo, claro. y sin ley, porque No había regulación. cambiar las formas de tramitar una ley que era muy difícil. De tal modo que, obviamente, que los logros que obteníamos eran modestos, pequeños, pero ya eso muestra la intención de siempre querer cambiar. Hoy día, afortunadamente, tenemos un presupuesto que nos permite ya hacerlo en una escala mucho mayor. Hay dos grandes innovaciones. Una es la parte tecnológica, que eso ya requiere esfuerzos más grandes con ingenieros y personas que nos permiten hacer toda la tramitación electrónica. Hoy día ya estamos prácticamente llegando a una tramitación electrónica en que se puede tramitar en materia civil una causa prácticamente entera desde el escritorio del abogado. Claro, no tiene que hacer el seguimiento. Ya puede hacer el seguimiento, puede hacer las bajando presentaciones, la recibe las notificaciones, etcétera. Pero también tenemos temas más prácticos, o sea, temas más, quizás más, no sé, prácticos, domésticos, en el sentido de que hay muchos problemas que son de acceso, problemas locales de distintas geografías. Entonces, para eso lo cual hemos creado unos concursos internos de innovación en el cual pueden participar todos los funcionarios del Poder Judicial y nosotros le garantizamos que habrá un jurado adecuado y que premiará los proyectos, pero los 3 primeros lugares lo hacemos, sí o sí. Simplemente. Se hace ese proyecto. Si ganó, ganó. Ahora, ¿qué pasa? La gente no sabe hacer proyectos. La gente tiene las buenas ideas. Tiene las buenas ideas, claro, pero hacer la bajada, hacerlo viable es distinto. Al mismo tiempo, ¿quién más que el funcionario sabe dónde le aprieta el zapato? Si él trabaja ahí, él sabe cuáles son las dificultades y siempre habrá uno, giro sin tornillo, que por ahí se le ocurre, mire, ¿por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no nos enfrentamos a este problema de esta otra manera? Y la idea es buena, pero el proyecto no camina, de tal modo que nosotros nos comprometemos a proporcionarle acompañarlo, claro, los profesionales pertinentes para que juntos, con el de la idea, más nuestros profesionales, puedan desarrollarlo como proyecto. Y es el que concursa. Esto ya lleva varias versiones, ya ha generado... Ha sido como un boom. De hecho, ustedes han acuñado el concepto de cultura del intraemprendimiento institucional, que se ha verificado precisamente en la presentación de muchos proyectos de innovación y, como usted bien decía, muchos de ellos vienen de regiones, de recoger la realidad local, las dificultades locales y tratar de... Quizás la mayoría viene de regiones y la gran ventaja es que tenemos un presupuesto acotado, nosotros garantizamos que los 3 primeros puestos lo hacemos, pero de repente aparecen un proyecto que son más baratos, no requieren tanta inversión, de tal modo que nos permite pasarnos al 4.º puesto, al 5.º puesto y al 6.º puesto, etcétera. De tal manera que la cantidad de proyectos que hemos realizado de esta manera son enormes y están ya en marcha.
El primer proyecto que se ganó fue el de la notificación de los reos por videoconferencia. Esto partió en la ciudad de Los Ángeles, a propósito de que en Los Ángeles, a propósito del terremoto, todas las cárceles se unieron al suelo, de tal modo que todas las personas que estaban privadas de libertad respondía a un problema concreto. Estaban en la periferia. Trasladarlo al tribunal para notificarlo era un tremendo lío, y finalmente se hizo el proyecto correspondiente, los convenios con Gendarmería, y hoy día esa actuación de notificarlo se puede hacer remotamente por videoconferencia. Y este proyecto se ha replicado en muchas otras ciudades. Bueno, vamos a seguir conociendo estos proyectos de innovación en el Poder Judicial, pero es momento también de acercar de manera cotidiana, amable y sencilla conceptos que son importantes para la ciudadanía. Hoy día conocemos en el Código Ciudadano qué son los tribunales de primera instancia. Entre más simple mejor. Es el Código Ciudadano. Justicia en lenguaje claro. Los tribunales de primera instancia son aquellos que conocen primero los hechos y derechos, siendo donde se resuelven los conflictos. Este se encuentra bajo la supervisión de la Corte Suprema. En Chile existen más de 450 tribunales repartidos en todo el país, divididos en distintas materias en las que se especializan. La jueza del Sexto Juzgado de Garantía de Santiago, Vania Butó, nos explica con detalle qué son y qué juzgados lo componen. Ahora, los tribunales de primera instancia, bueno, como su nombre lo dice, son los que están, ¿cierto? La puerta de entrada. Es la puerta de entrada de todo el proceso. Tenemos los tribunales en primera instancia de garantía, que van de la mano con los tribunales orales de lo penal, que no, los tribunales orales de lo penal no son una segunda instancia, ya siguen siendo primera instancia. Pero el proceso penal está compuesto, donde intervienen estos dos tribunales, compuesto por estos dos tribunales. Tenemos los tribunales civiles, que también son primera instancia, los juzgados de familia, primera instancia, los tribunales de cobranza laboral, primera instancia, los juzgados en materia laboral, también de primera instancia, es decir, todo eso son tribunales de primera instancia. En el tribunal de primera instancia trabaja un fiscal, que es quien investiga y acusa, un abogado defensor, que es quien defiende los derechos y garantías del acusado o imputado, y el juez es quien analiza la información del caso y toma una decisión. Por regla general y solicitado por alguna de las dos partes, estos casos se pueden volver a revisar en un juzgado de segunda instancia. Y seguimos en esta conversación con el ministro de la Corte Suprema, Jorge Dam, conociendo detalles de estos proyectos de innovación. Hay una convocatoria, tengo entendido que se abre para este año en junio, sí. Se abre la convocatoria, y estábamos revisando algunos de los proyectos que han ganado. Yo me detengo, por ejemplo, en el que presentaron desde el Juzgado de Letras de Constitución, que permitió habilitar pagos electrónicos. Algo que pudiera resultar tan cotidiano en otros ámbitos en el Poder Judicial se instala a partir de una propuesta concreta de quien trabaja al interior del Poder Judicial. Claro, y ese proyecto ya lo trabajamos internamente primero, luego hicimos los convenios con el Banco del Estado, y finalmente, porque hay muchas personas que tienen que hacer pagos, no solamente de pagar una multa, sino que también están los temas de los tribunales de familia, que tienen que hacer un depósito por las pensiones alimenticias. Claro. Algunas no se descuentan por planilla de sueldo, sino que hay que hacer el pago directamente en el tribunal, de tal manera que para evitar que tenga que ir al tribunal, que le calculen o lo que el monto, porque a veces son reajustables, a veces no, etcétera, 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 todo esto se hace electrónicamente y por una transferencia electrónica, como se hace ya hoy día la mayoría de las operaciones. Bueno, pues ya sabemos que en junio entonces están esperando. ¿Cuán creativos van a estar en esta versión los trabajadores del Poder Judicial? Hemos tenido mucho éxito, porque el año pasado se recibieron como 280 iniciativas. No todas califican, pero eso demuestra que hay una preocupación y un interés de los propios funcionarios por mejorar el Poder Judicial. Bueno, y a propósito de intereses del Poder Judicial, recientemente vimos el lanzamiento de un glosario de términos judiciales que lo que buscan es precisamente acercar a la ciudadanía el lenguaje, que muchas veces puede resultar técnico, complejo, claro, para ir entendiendo cómo se administra justicia en nuestro país. Y a propósito de cómo se acerca precisamente el tema de la justicia en Chile, le cuento, por ejemplo, que a propósito del Día del Patrimonio, en la Corte de Apelaciones de Arica se va a generar una iniciativa bien particular que va a tomar a superhéroes como referencia. De hecho, me comentaban que van a tener el escudo del Capitán América, ahí como parte del Día del Patrimonio, van a estar ahí los funcionarios de la Corte de Apelaciones de Arica, presentando fundamentalmente a la figura de quien administra justicia como un superhéroe. ¿Qué le parece este tipo de iniciativas, tanto el glosario como iniciativas de este tipo, que acercan en este caso particular a los más niños, a los más jóvenes? Partamos por el último, el Capitán Maravilla.
El Capitán América. América. Ese es un proyecto hermosísimo realizado por funcionarios. Ojo, ahí no hay actores profesionales, son todos funcionarios de los tribunales de Iquique. De Iquique, perfecto. Que crearon esta obra. Esta obra ya se ha dado en Santiago con un tremendo éxito y en otras partes también, y ahora le contaba a usted que va a darla también en Arica. Es una obra corta, didáctica, entretenida, especialmente dirigida a los niños, por eso que es corta, porque si no los niños se distraen. No, rapidito. Entonces, muestra lo que es la justicia, qué es hacer justicia, cómo se hace, cómo es el mecanismo de la justicia, y a los niños les fascina y a los adultos también, y hacen una idea lúdica de cómo es que funciona el sistema. Bueno, y todo ese tipo de iniciativas va hablando de la necesidad. O sea, el Poder Judicial se ha dado cuenta de que es relevante relacionarse de una manera distinta y más cercana con la ciudadanía, que muchas veces uno aspira, como ciudadano común y corriente, no tener nunca que interactuar con la justicia, porque eso habla de no haber tenido nunca un problema. Entonces ustedes efectivamente dicen, antes de que ocurra algo, por favor, que la persona sepa cómo hacer más eficiente y más efectiva el problema que pueda estar vivenciando. Claro, porque el Poder Judicial es un ser, a ver, entendamos, es un poder del Estado, de acuerdo, pero su función es un servicio. Él le presta un servicio a la comunidad, de tal modo que cuanto más informada esté la comunidad de sus derechos y la manera como se procede, mucho mejor para poder establecer esta relación entre el Poder Judicial y la persona que concurre a solicitar la solución de algún conflicto. Ahora, otra cosa que también está llamando la atención, sobre todo en los últimos años, es difícil que uno vincule la justicia con la cultura. Por lo general uno piensa en ir a un tribunal como algo frío, algo en lo que uno no va a vivir una experiencia bella. Sin embargo, se han generado iniciativas desde el Poder Judicial que van precisamente en esa línea. Yo quiero, por ejemplo, invitarlos a escuchar lo que significó el trabajo de generar el arreglo, en este caso, de un vitral, que es un patrimonio que tienen ahí en el Palacio de Tribunales, que significó que este vitral tuviera que viajar de vuelta a la fábrica de origen, y que este fin de semana, para el Día del Patrimonio, quienes asistan y recorran el Palacio de Tribunales lo van a poder visitar. Conocemos detalles entonces de esta reinauguración del vitral de la justicia en este reporte de María José Aceituno. En Tenemos que hablar de justicia, tenemos buenas noticias. El pasado miércoles, dentro del Palacio de los Tribunales de Justicia, se reinauguró uno de los vitrales más antiguos del Poder Judicial, que lleva por nombre Vitral de la Justicia. Este ejemplar hace alegoría a un hombre que representa la equidad y a una mujer que simboliza la República. En el marco del Día del Patrimonio, el presidente de la Corte Suprema, Aroldo Brito, mencionó los beneficios de implementar el arte dentro del Palacio de Tribunales. Es bueno acercarse a los edificios, al patrimonio cultural, eso fortalece la formación y el entendimiento de la sociedad. Así que vengan, va a ser una cosa verdaderamente interesante. Santiago no es la única ciudad donde se ha implementado el arte dentro de los pasillos, ya que diferentes sedes del Poder Judicial a lo largo de Chile han logrado dar un espacio a la cultura. En todos lados se han preparado programas que son especiales y cada tribunal trata de destacar las cosas locales, de manera que es la oportunidad de conocer mejor lo que significa la judicatura. El vitral de la justicia fue realizado por una empresa alemana en el año 1860 y destaca por la elaboración de piezas únicas que hoy pueden ser elogiadas por toda la sociedad chilena. Ministro, ¿cuántas personas dentro del Palacio de Tribunales se habían dado cuenta de que no estaba el vitral? Porque está bien en altura, ¿cierto? Bueno, hoy día se usa un sistema parecido al que tienen los edificios, ¿no es cierto? Se sacó el vitral, quedó un hoyo, pero lo que se colocó fue una réplica, una foto. Ya, ya. En tela, claro, no tiene las mismas características, no tiene, pero hizo que lo echáramos un poco menos de menos. Un poco menos de menos. Pero, ministro, independiente de eso, se han desarrollado otras iniciativas importantes en materia de vincular los espacios donde se administra justicia con el arte. Veíamos el año pasado y fuimos testigos también acá en el programa de la exposición, por ejemplo, de Salvador Dalí. Son iniciativas que apuntan a qué específicamente. ¿Qué significa tener en el Palacio de Tribunales una exposición de arte? ¿Cómo beneficia el habitar de ese espacio, el tener arte presente? Bueno, el arte es muy importante en el ser humano. El arte es belleza y esa belleza hay que mostrarla.
para disfrutarla y para regocijarse el alma. De tal manera que el edificio nuestro, los tribunales, es un edificio muy antiguo, hermoso, muy hermoso, está muy bien mantenido, se han hecho inversiones importantes para mantenerlo en sus formas originales, y aprovechando el espacio que se produce allí, se ha hecho cultura, en el sentido de traer estas exposiciones de Dalí. También vinieron antes exposiciones de Picasso, también han habido conciertos de piano. Es una manera de que no solamente el tribunal o los tribunales se encarguen de la parte un poco amarga de nuestra vida, porque obviamente a un tribunal no va nadie a regocijarse porque se ganó la polla gol, sino que al contrario. Claro. Entonces es una manera de brindarle un espacio donde también su alma pueda tener alguna gratificación. La cultura es sumamente importante del ser humano, forma parte de la integridad y la manera de cada uno de nosotros desarrollarnos. Ministro, pero yéndonos un poco a su biografía, usted es hijo de un hombre que fue muy importante precisamente en la difusión del arte, de la cultura, de la música. Su padre, Jorge Dam, que tenía un espacio, el espacio Creaciones, ¿cierto? Yo lo recuerdo, tengo que reconocerlo, que yo lo vi en vivo en aquellos años cuando su padre dibujaba y contaba historias y hablaba mucho de música clásica. Remitiéndonos a esa biografía suya, ministro, ¿hay alguna iniciativa o le gustaría impulsar o acrecentar el tema de la cultura dentro de los espacios donde se administra justicia? Bueno, siempre está presente eso. Siempre tenemos presente el poder entregar algo más que la solución del conflicto. Para el Poder Judicial no es tan fácil. O sea, estas exposiciones son prácticamente estáticas, ¿no es cierto? Un concierto, una exposición de cuadros, claro. Ahí lo es. Más difícil ya es hacer cosas más movidas. Pero hay iniciativas. En otras cortes, inclusive hasta hay pequeñas compañías de teatro que hacen unas cuantas presentaciones para entregar una difusión a las personas. También hay una preocupación de que los edificios, además de que sean ecológicamente sustentables, también tengan un hábitat de una pequeña plaza o una gran plaza, si se puede, bancos, lugares donde permitan el que las personas se encuentren. Se reúnan. Inclusive hay hasta un proyecto, eso todavía es un proyecto, no camina, en el sentido de que hacer un edificio que tiene una posibilidad de crear una gran cantidad de salas, y esas salas no solamente se pueden ocupar para el Poder Judicial, sino que también se pueden ocupar para la comunidad, para que el Centro Madre haga una reunión, para que ¿Y ese proyecto, ministro, dónde se concretaría? ¿En Santiago? Teóricamente en Valparaíso, pero no, ahí todo depende mucho del espacio, del sitio que podamos comprar. En Valparaíso, generalmente los edificios son todos muy viejos, de tal manera que no... La inversión sería significativa. Es que hay que comprar un terreno para construir un edificio, y ahí aprovecharíamos esta idea. Yo me quiero aprovechar, ministro, usted que conoce también el Palacio de Tribunales, ¿qué joya o arquitectónica o obra de arte debieran fijarse, por ejemplo, quienes la visiten durante el Día del Patrimonio, y que puede pasar inadvertida muchas veces? Si usted tuviera que recomendarle, diríjase, vaya derechito y mire esto. No, entre por la puerta principal, porque por ahí va a entrar, y mire la escalinata. A la derecha y a la izquierda se va a encontrar con las cariátides, que son dos esculturas muy hermosas, muy hermosas. Y si levanta más la vista todavía, se va a encontrar con este vitral que usted acaba de mencionar. El vitral de la justicia. Y si no avanza mucho, sino que para que tenga perspectiva de poder mirar, observe que todo eso es un conjunto. No es que cada obra es individual, sino que es un conjunto. Avanza hasta la mitad del pasillo, mira a la derecha, después mira a la izquierda, y va a observar cómo son los pasillos a los dos lados, y que tienen un techo vidriado, lo que le da una luminosidad muy, muy, muy especial. Esas son cosas hermosas, que es lo más destacado, digamos, que tiene el edificio de los tribunales. Ministro, quiero agradecerle por este recorrido, por decirlo de alguna manera, un recorrido al que estamos invitando a todos nuestros auditores. Agradecerle su presencia acá en el programa, Tenemos que hablar de justicia, fue un gusto. Muy bien, pues, para mí también ha sido un gusto y le agradezco mucho su invitación. Fue Tenemos que hablar de justicia, un programa del Poder Judicial al servicio de todas las personas y la carrera de periodismo de la Universidad Finisterra.